componente de lo que hablamos de los sistemas ciberfísicos. La parte ciber es todo el hardware. Ahorita, eso es lo que quería, por si no había quedado entendido. La parte ciber es la parte computacional y la parte física es toda la parte del hardware que interactúa con una parte de comunicaciones. Entonces, si estamos hablando de eso, tenemos ventiladores, tenemos ciertas condiciones sensores y actuadores. Aquí un actuador puede ser un ventilador, un actuador viene siendo la luz, que tenemos ya el control preciso del componente de la luz que podemos estar teniendo, y este es el proceso que al final, este es uno de los prototipos que se generaron. Ahora bien, esta parte que ustedes conocen un poquito o mucho más, es cómo lo llevamos a la práctica, ¿no? Tuvimos en la parte de la nube el uso de la base pues, de MongoDB, el Angular, y en la parte de middleware usamos el Express, el Node.js, y de los diferentes sistemas. En este punto, aquí nada más es una primera prueba, que aquí es un mini, este le llamamos mini urban farm. Este es el que estamos considerando acá, y estuvimos recibiendo aquí en este punto con todo lo de la Raspberry que les decía, que nos mandaba toda información y tenía un proceso de cómo llegar. Y en el otro, como era una estación meteorológica marca Davis que es propietaria, realmente la información tuvimos que interactuar con Java y poderlo mandar todos a un middleware local que se tiene, para luego estar mandándolo a la nube. Si notan, cuando hablaba de fog o cómputo en la niebla, estamos hablando de todos los componentes que se requieren en sitio para que se tenga que hacer, porque a veces el mayor problema que se tiene es el cómputo que estamos mandando a la nube. Entonces, mucho del procesamiento lo estamos haciendo localmente, y nada más lo que se requiera vamos a mandar ya filtrado todo lo que se requiera a la nube. Por eso también en esta parte de los sistemas ciberfísicos nos generó un buen desempeño esta arquitectura que se propuso. Nada más como para, pero que ya vamos en tiempo, los 20 minutos, ya voy en 19. Comentarles, y ahorita entramos a la parte de preguntas. Este es el sistemita que se generó. Al final de cuentas, las fases, todos los componentes de hardware, y esto es lo que al final de cuentas nos quedó. Y esto lo estamos validando con las luces. En este caso, de la parte de actuadores está las luces, en la parte de actuadores está el flujo de agua, de parte de actuadores está diferentes componentes, y de sensores, pH, conductividad, de intensidad de luz, etc. Bueno, estos son algunas otras camas de prueba. Y hasta este punto, no sé si tengan alguna pregunta. Me fui muy rápido para que podamos platicar un poquito de esto que se realizó, esta parte de la validación, y por qué se realizó más con un proceso más que científico, con un proceso de probar algo en la realidad. Gracias. Ay, profesor, les voy a decir a todas las personas que no lo saben, pero él me enseñó Linux. ¿Vale? Entonces, bueno, no, la verdad es que a mí me emociona mucho ese proyecto en específico. Yo vi cuando empezaron a realizarlo, a implementarlo, y pues ahora estoy escuchando todo lo que ha avanzado, lo cual se me hace genial. Y bueno, pues soy tester, profesor. A mí me llama la atención independientemente del modelo de pruebas, es realmente cuántas veces les falló y cómo dijeron, bueno, ya, ahora sí está bien. ¿Fue pregunta? Sí, claro, o sea, aquí es como, cuénteme esas cosas penosas de cómo fallan Mira, sus sistemas. la verdad, te comentaría que esto lo platiqué en 20 minutos, pero fueron aproximadamente
10 años los que llevamos trabajando en este proyecto aproximadamente. Desde prototipos, el prototipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya vamos como en el 52 o 50 y algo, porque no tiene cuenta el número de prototipos que hemos estado generando y no les muestro todos los procesos anteriores hasta que llegamos a este que, si lo ves, no se me pasó ahorita ponerles un pequeño video, pero sí está algo interesante el prototipo porque ya controla las luces, ya controla el pH, la conductividad, hay un control ya de variables. ¿Para qué es todo esto? Comentarles, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando les dije que esa parte de la nube, que estuvimos trabajando también con Cibesta Guadalajara, allá unos chicos generaron un sistema en conjunto con el MIT para recabar la información, que también estuvimos apoyando, pero muy poquito, la verdad, nada más diciendo, bien, muchachos, bien. Porque en este proyecto, al final de cuentas, ¿qué es lo que validamos cuando íbamos con los expertos agrónomos? Que a veces la interrelación de los valores no los tienen. Cuando, por ejemplo, si quiere comparar la humedad respecto al valor, no sé, temperatura, o al valor de cómo está la cortina o algo, a veces la interrelación entre varios componentes les servía muchísimo. Y con decirte que en muchos de los lugares estos, tiene cuando mucho una unidad de medida en el centro del invernadero y bien, gracias, ¿no? Y de esos que compran, muy buenos, se llama, de los que compran en Steren, no sé, perdón, ya dije marcas, que compran en alguna tienda de conveniencia, esos de 100 pesos y lo ponen y les funciona, porque pues el experto ya es el productor, ¿no? Entonces estamos intentando replicar eso a un sistema experto que ya luego entra la parte de minería de datos y otras cosas que no incluí ahorita en la charla, porque nada más me fui a la parte del producto, ¿no? A la parte de, sí. Porque cada componente, eso es lo que te decía, lleva más de 10 años entre residencia, servicio social, 3 tesis de maestría, mi tesis de doctorado, que estoy en proceso. ¿Mande? Sus hijos, la familia. Mis hijos, la familia. Entonces, todo esto pues conlleva pues algo de tiempo, Blanquita. Sí, oiga, profesor, y uno de los retos, bueno, porque sí, es un proyecto largo, ¿no? Y supongo que pues toda esta evolución, pero también los componentes, precisamente que están los sensores para obtener estos datos, su caducidad, ¿cómo saben que ya los datos que tienen siguen siendo, pues, no sé si decir fieles? Claro, hay dos tipos y cada uno pues tiene un costo-beneficio, Blanquita. Por ejemplo, si viste, ahorita solo mostré prototipos de los que realizamos caseros, lo que te mostré. En Cibesta Guadalajara, allá se tiene, por parte de la doctora Ofelia Begovic, tiene un sistema, un pequeño invernadero que tiene un PLC conectado, sensores industriales, etcétera, ¿no? Y los costos varían entre que un sensor de temperatura industrial valen entre 9 y 10 mil pesos. Un sensor de temperatura para un prototipo pequeño vale entre 50 y 200 pesos. Esa es la diferencia de la precisión que creo que es la que estabas comentando. Un sistema de estos que tiene cierto costo, pues te va a dar la confiabilidad en la parte industrial. Allá te va a servir para la industria mucho más, pero también el costo lo está dictando, ¿no? Algunos de los que hicimos también, bueno, si va a estar en intemperie, tiene cierto grado que tiene que tener las famosas NUMA, de que contra el agua, hay mucho proceso y todo eso va subiendo. Un amigo me decía una vez, oye, ¿qué puedes controlar? Pues todo. Lo único que me detiene es el costo. Puedo tener cualquier cosa que esté, que pueda yo medir, lo puedo controlar. Y al cuánto tiempo de vida, como tú mencionas, dependiendo, pues, el producto que está siendo generado, pues, qué tan bueno es, ¿no? No lo mismo. Bueno, es como cuando hacemos en el software. Tenemos herramientas de software para prototipado rápido. No voy a decir nombres para que me digan esta sí era o esta no era. Y tenemos herramientas de software para sistemas más estables, ¿no? Igual es en este momento. Y generamos prototipos con cuestiones
para prototipado rápido en hardware, que Arduino, Raspberry, etcétera. Estos solo son para componentes de prototipado rápido. No puede estar en la industria. Los otros componentes, esos sí pueden estar, pero dirías, ¿y cómo funcionan? De manera muy similar. Si ves los dos estilos que mostraba, uno era de todo el diseño completo que se hizo y del otro era de un producto que era propietario, ¿no? No Ajá. tengo interrelación con él, no puedo interactuar, pero sí puedo tener información final, ¿no? Entonces, dependiendo aquí, la idea del proyecto en el que estoy es, independientemente qué hardware utilices, propietario, no propietario o lo que sea, debe funcionar la arquitectura. Ujú. Así, ese es lo que quiero comprobar y validar. Y estamos en ese proceso todavía, ¿eh? Estamos en ese proceso de validar las arquitecturas. Sí, porque bueno, yo estoy pensando que el asunto con el software es que vas liberando, ya sea prototipo, versión de la producción, lo que sea, pues nunca es 100% perfecta, ¿no? Y en todo caso siempre vas agregando más características. Entonces, ¿cuál es la expectativa de este desarrollo de ustedes, estos prototipos? Es como, ¿tienen un objetivo de decir, con esto hemos alcanzado un nivel aceptable de calidad, tanto en los datos que nos da, la forma en que monitoreamos, los resultados que estamos obteniendo inclusive? O sea, ¿qué tan cerca, qué tan lejos? ¿Cuánta calidad les falta para llegar ahí? Eso lo va a determinar también, tú mismo lo acabas de comentar, cada día me maravilla los avances en software que existen, ¿no? Iniciamos a lo mejor con una base de datos centralizada, o en estos momentos tenemos algunas bases de datos ya que conllevan este uso, ¿no? Con el MongoDB, allá estamos hablando que estamos haciendo un cambio, y eso fue una tercera etapa, porque al inicio empezamos con otros componentes de software. Entonces, hemos ido mejorando el sistema de acuerdo también a los tiempos, ¿no? Hace 10 años teníamos un tipo de hardware y un tipo de software, y actualmente hemos estado migrando paulativamente. Al final de cuentas, la idea es generar todo ese sistema ciberfísico, por eso era el término, el sistema ciberfísico, que tiene el componente hardware, el componente ciber, las comunicaciones, y que me interactúen y que me dé un resultado con un lazo de control abierto o cerrado. Es decir, que pueda yo controlar específicamente una variable de temperatura, o que me genere la libertad de no tenerla que tenerla tan presente, ¿no? Porque a lo mejor si me es importante en un cultivo de jitomates mantener la temperatura de 14 a 25 grados, por ejemplo, es un decir, en alguna zona, entonces tengo que tener un componente de lazo cerrado que me tenga ese rango de temperatura. Pero si en algunos componentes no es tan prioritario, pues se puede que no se tenga en eso. Entonces, vamos migrando en Blanquita, ¿no? Yo creo que el límite todavía no lo tenemos, Y está podemos soñar en abierto, y grande. obviamente, y podemos soñar en grande. Estamos metiendo también la parte de analítica todavía en este proceso. Esa era la idea desde hace 3 o 4 años, entrar a la parte de analítica, pero no hemos terminado la etapa de recolección de información. Para empezar, bueno, ya ha existido algunos pequeños componentes de analítica, ¿no? De ciencia de los datos, pero realmente no hemos tenido, no hemos realizado el sistema experto completamente. Esa es la idea, generar el sistema experto de ciencia de los datos para que se analice todo ese cúmulo de información. Al inicio mencionaba de lo de IoT, de todo esto, era para mencionar que hoy en día, en esta época que vivimos, lo que existe es información, y lo que tenemos que generar es conocimiento. Entonces estoy en la búsqueda del conocimiento más que nada. Porque información, tenemos kilos y kilos de información de un sensor. Te puedo poner un sensor de temperatura y me genera la información cada segundo, minuto, hora, lo que sea. Y te puedo poner 1000, imagínate toda la información. Pero tengo que tener que ese sistema experto, o esa parte mágica de la computación, me dé un conocimiento. Ah, sí, está subiendo la temperatura, no está bajando, va a llover, no sé, que me dé información.
Eso es lo importante, ¿no? Sí, o Y sea, el siguiente paso sería ir hacia la predicción, pues, ¿no? Ya con el cúmulo de datos. cuando completemos todo, a esa parte vamos a ir a convertirnos en una herramienta a la parte de los productores o al consumidor final, ¿no? De que le pueda dar esas predicciones, esas pautas de conducta que puedan tener, que intenten simular a un experto humano, ¿no? Obviamente eso es imposible, pero estamos intentándolo, esta parte de la ciencia. Estamos intentando hacer ciencia y en la parte de testing, pues como te comentaba al inicio, yo no soy experto, caí de casualidad en esto porque se necesitaba dar una solución, ¿no? Y por eso entramos a que teníamos que hacer pruebas, porque no puedo decir, ay, el sistema y la arquitectura funciona. Tenía que validarlo con algo. Entonces tuvimos que validarlo con algo físico, porque en los componentes intermedios, con ciencia, lo validamos con lo de redes de Petri y otras cosas que luego les comentaré, que están en esa nube todavía ahorita. Pero cuando terminemos el artículo que estoy en este momento, pues ya se libera esa parte, ¿no? Ahorita si lo comento, pues ya no lo puedo publicar. Ah, exacto, no, guárdenlos de sorpresa, luego nos pasa la liga, la compartimos en las redes para todos los que están interesados en ese tema. Triple Explorer, casi todo está en Triple Explorer, ponen los nombres y allá IoT o sistemas ciberfísicos y buscan algunos que tenemos con el grupo de investigación de redes del doctor Mario, la doctora Ofelia, la gente de Simvestab también. Oiga, profesor, y bueno, ya que está en esa red y hablando un poco, ahora sí que, ¿y este tipo de investigaciones las realizan aquí, pero ¿y en dónde más? Porque asumo que, bueno, han de buscar sus pares en otros lugares, ¿no? Para buscar más información. O sea, ¿esto también dónde se ve? ¿O somos pioneros? ¿O todo esto, Pues comentarte, el grupo de investigación que estamos con el doctor Mario Siller, pues sí estamos siendo, vamos a decir, él tuvo un sabático hace 2 años, 3 años en el MIT con el grupo de investigación de redes y estuvieron trabajando con cuestiones de la computadora de la comida, Computer Food y todo ese estilo, que es esta parte que tenemos, una interrelación que hubo también de estudiantes está con el doctor Mario, con gente de MIT que estuvieron haciendo algo. Existe muchas instituciones, eso lo mostraba en uno de los componentes, una de las slides, que han estado haciendo arquitecturas, que han estado haciendo cosas. Sí hay investigación en el resto del mundo, pero que conjunte todo como lo que estamos pensando, no he encontrado algo igual, similar, no se llama, pero sí que con muchos de los componentes ya existe, obviamente, ya existe, ya existe, pero hay muy pocos trabajando en esa parte de sistemas ciberfísicos para la agronomía, y en específico para la agronomía de precisión. Esa es la idea. A lo mejor ya están trabajando en vehículos, ya están trabajando en otros de los dominios que hablamos del IoT, ya están trabajando en algunos de los dominios, y en el caso de Simvestab, pues se tiene una línea abierta precisamente en estos trabajos entre los doctores Mario Siller y la doctora Ofelia Begovic, que son mis asesores de estudios también. Ahí andamos hasta el año pasado, que ahorita pedí un sabático por el doctorado. Vamos a ver si ya no me dicen que cuándo, pero ahorita que me escuchen en algún punto me van a decir que ya no regresemos a finalizar algunos de los... sí, ya anda presumiendo el proyecto y dice, pues ahora que lo termine bien. No, hasta una etapa, no. La parte de lo más, todo eso no lo mostré ahorita acá. Lo que ya ha sido publicado es lo que estuvimos platicando ahorita, precisamente con ellos, ¿no? Es que no puedo platicar todo el proyecto en sí, por eso si parece que hay huecos en la información y me salto, una disculpa. Muy bien, profesor, pero yo tengo unas preguntas. Le pregunta José Velázquez, dice, ¿cómo testeas? O sea, ¿también se desarrollan los mocks para enviarle parámetros, emular datos? Es correcto, sí, y sí, voy a compartir de nuevo la pantalla. Ajá, muy bien, la estamos viendo. Aquí estamos.
En esta parte, lo que les comentaba, básicamente, en este punto es cuando hicimos el testing o donde realizamos la prueba de la información, pero en el componente, si usted, en el caso de ustedes, ya sé que me van a decir, pero eso fue en la parte de diseño, ¿no? Esa fue en la parte de todavía las pruebas. Esta fue el antes, ¿no? Antes de que se realizara cualquiera de estos prototipos, se realizaron y se probaron con este estilo, ¿no? Más o menos con algunas de las técnicas que se tienen para validar ese tipo de informaciones. En poco tiempo, yo creo que en este año ya sale podemos precisar un poco más sobre estos combos, ¿no? Ahorita lo que le comentaba, que todavía no está publicado y todavía esta parte todavía no comenté nada. Parecía que fue como si fuera en la nube, ¿no? Se llama mágico, perdón, mágico este componente. Después de estas pruebas que se realizaron acá, ahora sí hicimos la prueba en físico, a ver si esa arquitectura que dije que debería funcionar, hicimos una interacción, ahora sí, con los componentes físicos que se tienen. Una emulación, podríamos decir, si fueran los términos correctos, ¿no? Pero hicimos ya, ahora sí, de esa arquitectura, lo llevamos a la práctica y generamos el sistemita y nos dio los resultados que estábamos pensando, o la prueba de la arquitectura. Aquí estamos hablando de la arquitectura, no estamos haciendo las pruebas de los componentes de software o las interacciones que se tienen. Estamos realizando las pruebas de la arquitectura. Acuérdense, estamos hablando de la arquitectura. Las otras son como ustedes las conocen. Las demás que si te quiero ver si llegó una información de un punto al otro, son las técnicas normales que se utilizan, y creo que de esa pues no añadiría muchísimo, porque es lo que normalmente hacen en una prueba de testing en un software normalmente. No sé si eso hacia allá iba o generé más confusión. Ok. No, yo pienso que, bueno, a lo mejor, bueno, y de ahí le preguntaría a José Velázquez, pero como a lo mejor él estaba planteando una idea de, bueno, y cuando todavía no lo puedes probar en verdad, o sea, con datos, digamos, reales, pues cómo emular, ¿no? Que envía uno datos. Pero bueno, si no, ahorita que nos aclare la pregunta. Entonces le hago otra pregunta. Luis García dice, ¿el uso de la nube es solo para compartir y acceder a los datos, o también se procesa para ordenar acciones a los actuadores? Las dos cosas. Se genera, mira, vuelvo a compartir, perdón, ¿para qué la quito? Es que no nos vemos cuando está la presentación, no nos vemos. Esta. Acuérdense, voy a explicar un poco más a detalle la arquitectura. Aquí estamos hablando de la parte de la nube. En la nube existe el servidor, existe las bases de datos, pero existen también esa parte del procesamiento que voy a requerir, ¿no? Los componentes de analítica, la parte de analítica de los datos en la nube, lo que llega a la nube. Estamos hablando del componente en la nube, pero también estamos hablando, a ver, aquí también está un poco, aquí está. No sé si acá se entienda más en el abstract. Los componentes, la inteligencia del IoT, etcétera. Cuando hablamos de nodo observadores, cuando lo estamos interactuando y lo estamos viendo, ¿no? Y aquí existen las partes de comunicación. ¿Cómo voy a comunicar mi base de datos, mi aplicación, etcétera? Porque al final tengo una aplicación que accede a la nube, que me genera algo de analítica o algún componente, ¿no? Esa es la parte que interactuamos. ¿Se acuerdan que como lo comenté, tengo el dato de temperatura, pero lo quiero comparar con el dato de la humedad? Si los junto los dos, ¿qué relación me da para que pueda interactuar? Algunos agrónomos, cuando mencionábamos que le podíamos dar esa información de unir más de un componente,
era muy importante porque podían tomar decisiones. Esta es en la parte de la nube. En la parte local existen igual, aquí estamos diciendo, aquí estamos hablando del observador del lugar, algo que lo está viendo. Estamos hablando de los control, este es, digamos, podría ser la granja urbana 1, que tenemos controladores, tenemos los recursos, tenemos los actuadores, los sensores que van a estar interactuando. Pero también, si notan aquí, hay una base de datos, obviamente. ¿Dónde lo podríamos abstraer? Les voy a dar un pequeño ejemplo. Tengo una Raspberry. La Raspberry me está sirviendo de una computadorcita en un lugar, un PLC, la que quieran ustedes. Vamos a una Raspberry, es más conocido el uso, o un Arduino. O sea, con una Raspberry tengo ya el componente de que me da procesamiento, pero también me da la posibilidad de almacenar hasta ciertos componentes. Entonces, esa es la parte cuando hablaba del cómputo en la niebla. Estoy haciendo cosas, estoy haciendo filtrado de la información, estoy haciendo control, porque tengo un sensor de algo, de humedad, de temperatura, y tengo que prendo ventiladores, un actuador que prendo y apago actuadores, ¿no? Cualquier cosa. O que si tengo un sensor de que la humedad ha bajado, pues a lo mejor hago tal acción, un calentador, que abro cortinas, algo que genere, ¿no? O si el agua no está fluyendo por algo, prendo una bomba. O si el calor la temperatura es más alta o más baja, prendo un ventilador o apago el ventilador o genero una acción. Esa es la parte que estamos hablando del componente local, ¿sí? De los actuadores, de los sensores, pero también de la base de datos. Entonces, una Raspberry tiene la capacidad de procesar la información, tiene la capacidad de almacenar información. Entonces, podemos estar haciendo el filtrado y saber qué es lo que podemos, al final de cuentas, mandarle a la nube. En un caso. Y la Raspberry, pues puede tener el acceso a los sensores, pues, donde va a estar recibiendo la información y tomar una decisión para que afecte a un actuador. Si se acuerdan, también les mencioné, muy rápido, por cierto, perdón, que esa es la naturaleza de un sistema ciberfísico, ¿no? Tengo un sensor, tengo un componente computacional que me va a generar algo y me va a interactuar con un actuador. No sé si hacia allá iba la pregunta o podemos confundirlos un poquito más, digo, precisar dicha información. ¿No te escucho? Bueno. Creo que me está fallando porque no escucho. Bueno, ahora sí me escucha. Ahora sí. Se le acabó la batería a mi micrófono y como no estoy acostumbrada a... ¿Cómo te llamas, hijo? Mucha tecnología, mucha tecnología. Ya sé. Bueno, pregunta también otra vez Luis García, dice, en punto de control de, por ejemplo, la temperatura correcta es asignada por el sistema local o por los datos que están en la nube. A ver, ¿repites la pregunta? Bueno, así lo puse. En punto de control de, por ejemplo, o sea, el punto de control de la temperatura correcta es asignada por el sistema local. O sea, un ejemplo, hablando de temperatura, ¿es asignada por el sistema local o por los datos que están en la nube? Puede ser por ambos, ¿no? Pero normalmente, si estamos para generar el control en un lugar, lo más seguro que estemos tomando los datos que están pasando en el momento, a menos que queramos hacer una predicción con respecto a temperaturas anteriores, ¿no? Es decir, voy a dar los dos casos. Caso número 1, estoy teniendo la temperatura de un lugar, de un invernadero que tiene jitomates, y me dijeron, tiene que ser de 14 a 20 grados el rango que puedo tener. Si la temperatura baja más del rango que se estableció, se va a tomar una ley de control, alguna acción, un actuador tiene que funcionar. Si la temperatura baja en cierto rango, a lo mejor solo abre cortinas
si la temperatura baja o sube cierto rango, a lo mejor prenden nebulizadores para que para que se mueva la temperatura. Ejemplo, si hay mucho calor, prendo nebulizadores y baja la temperatura, ¿no? Entonces son leyes de control en el momento. Pero si yo quisiera decir, a tal hora el comportamiento debería ser tal. Con una información pasada de la nube puedo tener esa predicción. Y le puedo mandar o también una ley de control a la parte física para decirle, haz tal cosa, abre cortinas, a lo mejor algo que siempre pasa cuando da cierta hora y el comportamiento de temperatura debe ser tal, al mediodía o en la noche que va a empezar a bajar la temperatura, pues cierra cortinas, abre cortinas o toma una ley de control que no sea determinada por la temperatura actual. Sí, ambas, se pueden las dos. Y hemos aplicado las dos. Con esa explicación, ya viste, Luis, sí se puede, no te preocupes. Efectivamente. Ok, bueno, ahora sí pregunta José Velázquez bueno, bien, esa es la última pregunta. Si después le quieren preguntar más, pueden ir al Slack. Profesor, no sé si ya se unió al Slack para que ahí esté interactuando con nuestros asistentes y puedan seguir platicando, ¿no? Pero bueno, voy a leerle la última pregunta. Dice, dice, una vez que tienes los suficientes datos en la nube y realizas un análisis de la data y resulta que hay un problema, ¿no? Ya sabes, de esos que, hay un problema. Y tienes que hacer un ajuste en algún componente o algún timing, relay, etcétera. Haces el cambio, pero ¿dónde lo pruebas? ¿Directo en el sistema real o desarrollan también un EQ, controlador electrónico, que inyecte nuevos parámetros o condiciones de prueba para observar los resultados? Y ya que dijeron, sí va a funcionar, entonces llevémoslo al campo real. Más bien te voy a decir lo que hemos hecho. A lo mejor toda la terminología, estoy en proceso de aprenderme la tecnología que me dice, pero ahí te va. ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos generado las diferentes versiones, generamos algo, detectamos algún proceso de mejora, no es que esté mal, un proceso de mejora que se pueda tener y hacemos la siguiente modificación y todo lo hacemos en el laboratorio. Obviamente, todo va al laboratorio, pruebas, simulaciones, todo lo que se requiera y que conlleve a que los resultados sean los que queremos o lo que se pretende tener. Entonces, ya que se detectó, vamos al laboratorio, se hacen todas las pruebas, pasamos cierta etapa. Cuando generamos el prototipo ya consolidado, si quieres decirlo, ya un prototipo que puede hacer, meterlo a campo, ya generamos ese proceso y lo añadimos. Pero primero tenemos que mandarlo. Sí. Ajá. No, ok. Bueno, pero por ejemplo, si yo preguntara, ¿con qué software, o por decirlo así, o si es un instrumento, usted mandó los datos para que en el laboratorio, para simular que a ver si funciona o esperan que funcione? No, lo probamos, es que, pues, te digo, teníamos las dos partes. Ahorita está inactivo las dos, pero en su momento tenemos activo todo lo que estaba dando componentes a la nube directamente, ¿sí? Yeah. Sí, directamente a la nube, y entonces detectamos algo de proceso de mejora, íbamos a la parte del laboratorio, generamos de forma local ese proceso para validarlo, y después ya lo metíamos al sistema otra vez para poderlo validar. No sé si ya estaba dirigida la pregunta, si no, como tú dices, en el Slack nos vemos. Ajá, exacto, así es. Muy bien, profesor. Pues encantadísima de que haya estado dándonos su charla y ahora sí que presentando este proyecto, porque luego no donde quiera se ven estos proyectos tan sofisticados. Así que muchas gracias por participar en Hands-on Testing. ¿Algo con lo que quiera cerrar? No, es lo que comentaste hace un momentillo. Todo lo que se quiera y se proponga se puede realizar. Al inicio te comento, cuando empezamos en proyectos de ese estilo, metimos un proyecto a un organismo y lo primero que nos dijeron, oye, ¿le sabes al agro? Y descubrió que no sabíamos mucho. Entonces nos mandaron, por ejemplo, a cursos diplomados y todo eso, y en el siguiente punto de oportunidad siento el proyecto, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, que nunca dejen las cosas a medias,
siempre va a haber áreas de oportunidad. Hay que tomar las áreas de oportunidad, hay que tomar los retos y generar que ese conocimiento vaya fluyendo y esa comunicación que tenemos también exista, ¿no? Y desde los lugares donde estoy también pues, me gusta interactuar con este punto. Todavía no hemos empezado el proyecto en el lugar donde ando ahorita, porque estoy migrando del TEC de un tecnológico a otro tecnológico y todavía no se ha generado todo el sistema. Tenemos un buen reto acá porque todo lo que estábamos generando en prototipo, en las pruebas, en el Simvestab, etcétera, ahora lo podemos generar en campo casi real, ¿no? En Tamazula, en la Unidad Académica Tamazula, tenemos 2 invernaderos industriales, vamos a decir, de comerciales, con toda la tecnología israelita que se tiene. Entonces, allá podemos comparar y realizar algunas cosas adicionales en esto. Y tenemos algunos invernaderos de investigación. Entonces, estamos en un proceso de ahora implementar esto que ya tenemos en otro punto, implementarlo en otra granja otra vez. O sea, esa que hablaba, esa granja urbana, ¿no? Ese le estoy llamando ese término. Entonces, lo queremos ya implementar y ese es el nuevo reto que vamos a tener. No digo que en este semestre, posiblemente el siguiente, porque la pandemia generó que muchos de los proyectos bajaron el ritmo un poquitito, ¿no? Sí, ya Leve. sé. Pero luego ya que nos invitan para que hablemos más de pruebas de a todos los sistemas, me cuelo y veo el proyecto de cerquita. Sí. Ya está. Muchísimas gracias, Blanquita. Y pues estamos en contacto. Si quieres, por inbox me da lo del Slack para poder entrar. Sí, puede, creo, bueno, le mandamos un mail, ahí debe de venir la liga. Entonces Ajá. ahorita lo verifico. Una disculpa. Pero Sí, no, no se preocupe. muy agradecido, Blanca, y desde las 2 camisas que traigo, no me puse ninguna para no enojar a la otra, pues desde el TEC de Tamazula, y desde IEEE, capítulo de computación profesional, les agradezco que hayan tomado este tiempo de esta pequeña charla. Ya nada más nos quedan como 2, mira, creo que a lo mejor no se salieron, pero qué bueno que al menos 2 escuchas existieron y muchas preguntas. Muy, muy agradecido y los invito a los que están en la parte de cómputo de que entren a IEEE.org, mira, ahí va el Miguel, para inscríbanse al capítulo de computación y hay otros capítulos allá. Es el instituto de estandarización más grande. Cualquier cosa que tengan ustedes puesto a un lado de ustedes, seguro el estándar es de IEEE, de este micrófono, de la comunicación, de esta charla de videoconferencia, el Chiva cablecito. Minds está basado en IEEE. Mucho de la estandarización es casi todo, el mayor número de estándares que existe más en nuestra área de compu es un estándar IEEE, desde el Hasta hay Wi-Fi. estándares de calidad, profesor, ¿te acuerdas? Efectivamente. Hemos discutido este tema, o sea, si usted cree que nada más vamos a hablar de protocolos o así, documentación, no, hablamos también de calidad. No, pues uno de los estándares también más importantes es el de software, precisamente. Ahí está el estándar ese, que es un pequeño manualito, pero bastante completo, ¿no? Bueno, yo creo que esos ya se los leyeron 20 veces ustedes. Yo todavía estoy aprendiendo esta parte de ingeniería de software y todos estos componentes. Soy un aprendiz todavía. Todos lo somos, profesor. Pues muchísimas gracias. Y bueno, aquí seguimos con las charlas. Le invito al Slack y pues hasta luego. Que esté muy bien. Lo esperamos próximamente. Bye. Bye, bye. Ay, pues como bien.